Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Aquellos hombres y mujeres que me escuchan por primera vez. Hoy he querido predicar una predicación y la he titulado así. ¿Es pecado que un hombre o un cristiano tome bebida alcohólica? Por favor, vámonos a Efesios, capítulo 5, versículo 18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu. Varones y mujeres, en este punto podemos comprender y entender la naturaleza divina de Dios y la santidad, sus atributos morales y lo que Él quiere y lo que Él desea de nosotros. Este tema es muy controversial porque muchas personas eh, dan radicalmente un punto que no pueden tomar ningún cristiano. Y otras personas sí dicen que sí. Entonces vamos a la luz de la palabra y la palabra lo sacará de toda tiniebla, de toda duda, por favor. Yo quiero que vamos a mirar a Proverbio capítulo 31 versículo 4. Ahí dice la palabra. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni los de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olvide la ley y pervierta el derecho de todos los afligidos. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Este era un rey en Israel y Dios él mismo ungía a los reyes. Podemos ver que el profeta Samuel ungió a David, ungió a Saúl. Los reyes eran ungidos en el tiempo, en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que si un rey se pervertía en el vino, aquí está hablando la palabra que podía obviarse de la ley de Dios. Por eso el pueblo de Israel fue cautivo en Jerusalén. Por eso muchas personas se perdieron, porque la cabeza se perdió. Entonces de ahí para allá todo andaba torcidamente. Y pervertían aquí ¿qué? El derecho a los pobres, a los afligidos. Sí, en el juicio o en los tribunales, sí, ellos podían intervenir los reyes y podían distorsionar la justicia y no hacían justicia, sino que a las viudas, a los huérfanos, los desamparados, ellos los robaban y los despojaban. Entonces, ¿a través de qué? Del vino. Porque cuando estaban en su embriaguez, podemos ver que el vino es lo que lleva a la persona a la muerte. Podemos ver que el rey Herodes estaba tomando vino, le hicieron un banquete a sus príncipes y estaba tomando vino y le dijo a la hija de Herodía que estaba danzando que le pidiera lo que quiera y ella pidió la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista y fue cortado la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y por qué él ofreció? Porque estaba embriagado, ¿sí? Y cuando estaba embriagado pierde la persona como el conocimiento, está como alegre y como estaba alegre el enemigo entró y a lo que entró le pidió esa mujer, esa muchacha, la cabeza de Juan el Bautista y en ese momento cayó Juan el Bautista. Entonces podemos ver que el vino, aquí en este punto, el Señor está diciendo no aprueba que ningún cristiano, ninguna persona tome el vino. Tome el vino pues que se fermenta, ¿sí? El vino que se fermenta en ese sentido que se deja añejar 5 años, 10 años. Entre más lo añejen mejor. Sí, yo quiero que tengan eso en claro y que tengan eso en clara cada uno de nosotros. Vámonos por favor a Isaías 28. Voy a leer Isaías 28, versículo 7. Dice la palabra del versículo 7. Porque también esto erraron con el vino y con la sidra. Se entorpecieron. El sacerdote, el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Estamos viendo mujeres y varones, porque toda masa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Quiere decir que la persona cuando toma vino se emborracha y vomitan. Pero está hablando que en esos tiempos los sacerdotes y los profetas, sí, tomaban vino, sí, los profetas corruptos y los sacerdotes corruptos que no tenían el temor de Dios, que no amaban a Dios y torcían. Y lo que profetizaban era mentira. Y los sacerdotes ministraban conforme ¿qué? A su carne, no como los hijos de Eli, ¿sí? Que pecaban delante de Dios,
¿sí? Hacían lo incorrecto, hacían lo malo. Entonces, aquí lo que el Señor está hablando es que el vino fermentan, ese vino hace que la persona se desvíe del propósito de la ley de Dios y ande tonto, ande borracho. Un ministro en ese tiempo, un ministro como un sacerdote, un profeta, borracho, no daba testimonio, no tenía credibilidad delante del pueblo y delante de las personas. Usted lo sabe y la Biblia lo registra y en este momento tampoco. Como representa en ese momento, allá lo está representando, en este lugar también, en este momento lo está representando porque es lo mismo. Porque la palabra de Dios dice claramente en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 2 dice ahí la palabra, perdón, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si nosotros somos real sacerdocio, ahora los cristianos en la gracia, ¿por qué tenemos que emborracharnos? ¿Por qué tenemos que tomar vino? ¿Por qué tenemos que tomar bebidas alcohólicas que trastorne nuestro pensamiento, que a nosotros nos haga quebrantar la ley y los mandamientos del Señor que nos ha dado, que es Cristo Jesús, que lo rompió? Si nosotros hemos despojado del viejo hombre, ¿cómo vamos a volver otra vez? Como el puerco, o el puerco que se baña en el lodo a rato y sale y vuelve y se mete ahí, o como el perro que vomita y da la vuelta y vuelve y come del vómito. Entonces nosotros no podemos hacer así, porque Dios está hablando en su palabra, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros ya alcanzamos esa misericordia. Somos libres por fe en Cristo Jesús. Somos libres por la palabra de Dios, porque Cristo hizo la obra en la cruz de Calvario. Entonces nosotros no podemos volver a esos antiguos pasados, a esos antiguos pecados. Entonces, varones y mujeres que me escuchan, no es aprobado por Dios, por Cristo Jesús, el tomar vino como ahora para nosotros como los cristianos. Yo quiero que vamos a Isaías capítulo 5, versículo 11. Vamos a ver ahí qué dice otra la palabra. Dice la palabra ahí en Isaías capítulo 5, versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino lo encienden. Quiere decir cuando se emborracha, la persona que se encientan ahora en la tarde o en la nochecita, a las 6 de la tarde y hasta la mañana se levantan y toman y se emborrachan. Está hablando el Señor de ese punto. Versículo 12 dice así: en sus banquetes hay arpas y vihuelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Está hablando por qué nosotros los cristianos podemos tomar vino, porque no vamos a considerar la obra del Señor. Lo vamos a ver que impío. Dios los tiene a esta persona por impío. ¿Sí? No van a guardar los mandamientos. No buscan la dirección de Dios, primeramente que todo. No están haciendo la voluntad de Dios. Están errando. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Por lo tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Eso está hablando Dios, lo está hablando la palabra. ¿Sí? Vamos a perecer, nosotros tenemos una promesa que es la salvación, la vida eterna. Y eso es lo que está hablando el Señor, que va a perecer eso, se va a perder eso. Y está hablando que la persona directamente, si se pierde, va para el infierno, porque la palabra sigue diciendo ahí, versículo 14. Por eso anchanzó su interior el Siol, está hablando del infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fauto, y el que en él se regocija. Está hablando, si usted si usted es una persona que es alcohólica, si usted es una persona que toma, varón o mujer, es mejor que se arrepienta, porque por falta del conocimiento de la palabra, lo que el Señor está hablando, usted se está perdiendo, usted se pierde, varón que me escucha, usted no entrará en el reino de los cielos. Y la palabra está hablando ahí claramente, el Señor lo está hablando.
Hay de los valientes que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Hermano, varones, eso está hablando el Señor. Créame que a veces las personas compiten cuál aguanta más trago. Yo, por ejemplo, lo hice. Yo no puedo decirle que no lo hice porque yo no fui una perita en dulce. Yo tomaba, yo bebida. ¿Qué no hacía, hermano? Todo pecado lo hice yo. Sí, todos esos pecados. Mezclaba bebida, una y las cosas y la otra. Hoy en día muchos cristianos y que de cerveza con, con agua, cerveza con gaseosa, que whisky, que ron, que bufar, todas esas cosas. Hermano, eso es pecado delante de Dios. Se lo digo para que usted corrija su camino, porque yo eso lo hacía antes de conocer de Dios. No puedo mentirle, no puedo decirle que no. De cual que yo conocí de Dios, me bauticé, no le he tomado una cerveza a usted. No he hecho ningún refajo, nada de esas cosas. Y esto es pecado delante de Dios, porque Dios es un Dios celoso, un Dios santo. Sé santo porque yo soy santo. Y la palabra de Dios dice que Dios no tiene sombra de variación. Eso dice la palabra del Señor Jesús. Como dice la palabra, para el Señor un día es como 1000 años. Lo mismo es usted tomarse una cerveza. Es un pecado para Dios, sencillamente. Eso no le quede duda en su cabeza, porque Dios, usted varias dicen, no, una sola no hace daño, una sola no hace daño. Usted está, ya hizo el daño porque ya está pecando, ya se le fue el temor de Dios, ya ofendió a Dios, ya conquistó al Espíritu Santo. Quería decirle ese punto. Por favor, yo quiero que ahora lo vamos a primera de, perdón, vamos a Lucas 1, versículo 15. Voy a buscarlo, aquí lo tengo. Dice la palabra, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Está hablando que iba a ser lleno del Espíritu Santo, que no tomaría vino, porque ya sabe que el vino lo haría perder el propósito, por el rumbo, hermano. Está viendo, varón, si usted quiere ser consagrado, quiere ser usado por Dios, no quiere ser un cristiano mundano, un cristiano que anda por ahí de la secreta, que cada vez que llega un cumpleaños, que cada vez que llega una fiesta, que un diciembre va y se toma la cerveza, hermano, corrija sus caminos. Porque le cuento que esa persona están fuera del reino de los cielos, si no se han arrepentido. Quiero que entendamos, aquí dice la palabra en 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? El reino de Dios. No heredarán ni los fornicarios, ni los idólatros, ni los adúlteros, ni los feminados, ni los que se echan con varón. Versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí está hablando de los borrachos. Cuando estamos hablando de borrachos, está hablando que esas personas toman alcohol, toman de toda clase de bebida. Eso para que tengan en cuenta y tengan ese conocimiento. Pero dice Dios la palabra ahí. Estos eran algunos más. Más ya habéis sido salvos. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Usted es libre, hermano, por medio de nuestro Señor Cristo, por la fe. Por la fe y Jesucristo, cuando usted acepta el mensaje, cuando usted conoce la verdad de Dios, cuando usted acepta la palabra de Dios en su corazón, en su vida, acepta a nuestro Señor Jesucristo como en su corazón, como verdad, lo hace vida, y usted crucifica su carne, usted ya es de Dios. La palabra de Dios sigue hablando ahí. Yo quiero que vamos a... La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de luz. Andemos como de día y honestamente, no en glonetería, borrachera, no en horrida, en lascivia, no en contienda, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no provoquéis para los deseos de la carne. Aquí está hablando de borracho, como les digo, varón y mujer. El Señor tiene a esta persona como impío, lo tiene como pecadores, ¿sí? Y la verdad, varón y mujer, haz de cuenta que son personas del mundo. No siente la presencia de Dios, no tiene a Dios, no vive para Dios ni para agradarle. Son esa persona, varones y mujeres. Yo quiero que tenga eso claro y que tenga eso consciente. La palabra de Dios dice en Gálatas claramente 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta
de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no eran el reino de los cielos. Este título está aquí, las obras de la carne y las obras del espíritu, está hablando aquí. Entonces está hablando que la borrachera es una obra de la carne. Es una obra que viene de la carne, de los deseos mundanos, de los deseos de los pensamientos del hombre. Porque eso dice la palabra, que en el corazón del hombre está de continuo el mal. Eso dice la palabra en Eclesiastés. Dice la palabra en Eclesiastés: una cosa he visto, que Dios hizo todos los hombres rectos, pero ellos buscan la perversión, dice la palabra. Eso lo dice la palabra, varón. Usted busque la santidad, busque agradar a Dios, busque a Dios, porque Él no aprueba a los borrachos, Él no aprueba ninguna bebida de esas cosas. Yo quiero que entendamos y comprendamos. Vamos a Timoteo 5, por favor, 1 Timoteo 5, versículo 23. Voy a explicar ese versículo ahí, por favor. Dice ahí la palabra: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo? Que Timoteo tenía un problema estomacal. No sé qué tenías. Sí, tenía un problema en el estómago, eso es lo que dice ahí. De pronto el agua en ese tiempo era un agua que no era purificada. Y el vino como sirve para purificar. Entonces lo usarían para purificar el agua, para que él la podía tomar. ¿Sí? O lo siguiente, varón, para que entendamos esto completamente. Yo quiero que eso es claro ahí, para que tengamos en cuenta esos varones y mujeres. Yo quiero que entendamos esto y comprendamos, varones. Cuando Jesús hizo el milagro en las bodas de Canaán, lo hizo por su naturaleza divina, porque Él es soberano. Y lo hizo, no fue de un agua, como dijera, hizo un vino que no era fermentado, porque si lo hace fermentado va contra la naturaleza, va contra su santidad. Aunque Él es soberano, Él hace salir el sol sobre justo e injusto, Él hace llover sobre justo e injusto, así como hace salir el día, el alba, como hace salir la noche, sobre justo e injusto. Él es soberano, Dios es soberano. Tengamos eso en cuenta todos nosotros. Dice la palabra ahí: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiéndolo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de pecado. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beban de nuevo con vosotros en el reino de Dios. Está hablando aquí el Señor que el jugo que bebían era un jugo de la vid, es un jugo de la vid, es un fruto de la vid. ¿Y qué es un fruto de la vid? Que se toma la uva, se licúa y se saca ese jugo y se toma. Eso es lo que los siervos, los ministros, los pastores de Dios hacen cuando van a la cena del Señor. Ellos no fermentan ningún vino, ellos no hacen ninguna malicia, no hay ninguna sombra de variación. Y el pan normal lo parten y se lo entregan al Señor, lo consagran al Señor, oran por el pan. Eso es lo que se hace, eso es lo que se representa, lo que está representando la cena del Señor. Y lo que representaba, podemos ver simbólicamente, era su cuerpo y su sangre. Entonces, eso es lo que, para que tengamos en cuenta, todos aquellos que me escuchan, todos aquellos que tenían duda de que si tomar vino era pecado o no es pecado. Para Dios es pecado, porque está hablando que ahí en Efesios 5, versículo 18, no embriaguéis con vino, lo que hay disolución. Disolución quiere decir que, mejor dicho, que pierde el conocimiento. Sí, por eso que vienen las perversiones, vienen las violaciones, vienen las aberraciones, vienen las violencias, vienen las malas palabras. Está diciendo el Señor que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor está hablando. Yo quiero orar por usted, Señor. Gracias por la vida de cada persona que me escucha. Y aquellos hombres, mujeres y cristianos que me están escuchando, Señor, sean libres de cualquier problema de alcohol. De raíz, tu sangre, tu espíritu, Señor, traiga libertad a ese hombre, a esa mujer. De inmediatamente, tu sangre preciosa, tu espíritu se haga uno con ellos, Señor. Que la gracia tuya esté sobre ellos. El poder de Dios traiga libertad sobre su vida. Y que haya un arrepentimiento sincero, genuino. Y que Cristo reine en su corazón.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañe y el amor del Padre esté sobre él y la comunión del Espíritu Santo. Dios te bendiga, varón y mujer. Sonríe que Cristo te ama.